de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 94 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 95 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, estimada presidenta. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado moción de la diputada señora Fríes, Bello, Rojas, Zagardía, Tello y Giomans, y de los diputados señores Celedón, Giordano, Ibáñez y Sáez, que establece la obligación de incorporar la debida diligencia en derechos humanos a las empresas que operen en territorio nacional. Boletín 17.520-17. Oficio del Ministerio del Interior, quien en respuesta a uno de nuestra comisión informa sobre solicitud de intensificar la búsqueda de Julia Chumir, presidenta de la comunidad indígena Putrehue, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, y proteger a la abogada Orieta Yeuca, víctima de amenazas e incendio de su oficina. Al respecto señala que el Ministerio remitió la solicitud a Carabineros y a la PDI. Por su parte, Carabineros informó que inició la búsqueda desde el 10 de noviembre y que no existen denuncias previas por amenazas contra la abogada. Asimismo, la PDI detalló que desde el 13 de noviembre se ha desplegado un equipo especial para la búsqueda de Julia Chumir. Respecto a Orieta Yauca, confirmó denuncias por amenazas desde junio de 2024, pero sin instrucciones actuales de la Fiscalía. Ambas instituciones señalaron que no pueden entregar mayores detalles por carácter reservado de la investigación penal. Oficio del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la que se invita a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a una reunión con el juez Ricardo Pérez Manrique de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de mayo para dialogar sobre el cumplimiento de sentencias y reformas legales ordenadas por dicho tribunal. Oficio 1991 de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que informa que no puede entregar los datos solicitados en la glosa número 4 de la Ley de Presupuesto 2025, ya que estos relacionados con ilícitos en contextos de reivindicaciones indígenas, de etnias, edades comunas o recintos penitenciarios no corresponden a categorías jurídicas ni están disponibles en los sistemas de tramitación judicial. Oficio del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que responde que no tiene competencia ni información sobre el fallecimiento de un menor en el CIP San Joaquín, ya que dichos centros son gestionados por Sename y Gendarmería. Sobre la lista de espera médica de niños bajo protección estatal, informa que desde noviembre de 2024 volvió a tener acceso parcial a datos gracias a un nuevo convenio con el MinSal, aunque aún no recibe información crítica como la lista de espera específica. Además, detalla acciones realizadas para asegurar atención en salud, incluyendo el sistema SISI, aunque señala que persisten brechas de cobertura e información que requieren respuesta del Ministerio de Salud. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien informa sobre el cumplimiento de las glosas presupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2025. Finalmente, dos pareos, un pareo del diputado señor Cristóbal Urruticoechea con el diputado don Hernán Palma. El pareo del diputado Giordano con el diputado Kaiser, y el tercer pareo sería el pareo de la diputada Schneider con el diputado Lave. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Palma, ¿no? Ya.
A ver, respecto del número 3 de la cuenta, el oficio 2304, en relación a la invitación a esta presidenta para reunirnos con el juez Ricardo Pérez Manrique de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta reunión, aprovecho de informar acá a todos los miembros de la comisión, las y los miembros, que efectivamente esa reunión se llevó a cabo. Estuvimos presentes junto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el senador Chaguán, y bueno, fue una reunión que duró 1 hora aproximadamente y que conversamos sobre los casos chilenos en etapa de supervisión de cumplimiento ante la Corte Interamericana que involucran garantías de no repetición, de adecuación del derecho interno. Esto tiene que ver con fallos de la Corte Interamericana, algunos que están del año 2005, 2006, todavía en observación y pendientes para poder ir cerrando estos casos definitivamente. Han habido ahí avances en estos años en relación a el tiempo que ha pasado desde que ya se dictaminó la sentencia. Así que con el senador Chaguán nosotros quedamos de reunirnos en nuestras calidades de presidentes respectivamente del Senado y esta Cámara para poder generar ahí una ruta de trabajo en relación a estos fallos que tenemos que darles cumplimiento también desde nuestro país. Y ahí lo que ellos nos explicaban también, que la conversación con el Parlamento, con el Poder Legislativo, es muy importante, así que pudimos allí, como les digo, tener este diálogo y prontamente les estaré informando de qué es lo que podamos sacar el limpio de esa reunión. Así que eso, en cuanto a la cuenta, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra sobre la cuenta, ¿no? Presidenta, ¿Sí? solamente preguntar, hizo mención al tema del suicidio del joven en el CIPNE, no sé si podría leer de nuevo ese particular de la cuenta. Gracias, presidente. Numeral 5. Si no le complica, por favor. No, no hay problema, ningún problema. Oficio número 348 del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, quien responde que no tiene competencia ni información sobre el fallecimiento de un menor del CIP San Joaquín, y que ya que dichos centros son gestionados por Sename y Gendarmería. Sobre la lista de espera médica de niños bajo protección estatal, informa que desde noviembre de 2024 volvió a tener acceso parcial a datos gracias a un nuevo convenio con el MinSal, aunque aún no recibe información crítica, como la lista de espera específica. Además, detalla acciones realizadas para asegurar atención en salud, incluyendo el sistema SISI, aunque señala que persisten hechos de cobertura, brechas de coberturas e información que requieren respuesta del Ministerio de Salud. Ahí está, diputado Palma, está a disposición de todas maneras esa información, lo pueden enviar incluso a través de el correo electrónico para todos los integrantes de la comisión. Diputado Kaiser. Muchas gracias, presidenta. Respecto de la citación para el día de hoy, nosotros quedamos la semana pasada colgados con una votación y tocaba votar. Entonces me sorprende mucho que no hayamos sido citados para votar en esta sesión, dado que era lo que estaba pendiente en la sesión anterior. Si nos pudiesen, por favor, explicar esta situación, porque nosotros seguimos teniendo una obligación de ratificar o rechazar los nombres que se nos han presentado, y lo encuentro altamente irregular que no se produzca en esta circunstancia. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Sí, efectivamente, esta situación se trabajó junto a la Secretaría durante la semana distrital para efectos de poder ordenar la tabla, y el oficio lo que indica es que efectivamente hay plazo hasta el día 2 de julio para proceder con esta votación. Y el acuerdo que se adoptó en su minuto con la presidencia anterior es que se iba a citar a los postulantes para ser entrevistados y en ese momento, según la normativa que allí se establecía en el párrafo, no se citaba para votar, sin perjuicio la norma así
lo indicaba. Como eso ya no prosperó justamente porque solicitamos en ese minuto la unanimidad para poder extender y proceder a la votación, y esa unanimidad no se dio, fue que en definitiva no se vota, y por eso mismo claro, no se votó porque no se dio la unanimidad, y como le digo, el oficio indica que hay plazo hasta el 2 de julio, y por lo mismo, en uso de mis facultades reglamentarias y también considerando lo que conversamos con el secretario y el abogado ayudante en relación a varias temáticas que están pendientes también en la comisión, como por ejemplo la invitación a algunas de las personas que le hicimos hoy, que estaban pendientes desde el año pasado incluso, y se envió un correo electrónico a todos los miembros de la comisión con el listado de los proyectos que todavía están pendientes de tramitación en la comisión, para poder también tener una conversación respecto de aquello y ver con qué proyecto podemos seguir. Ahora, como les digo, estamos totalmente dentro del plazo que establece el oficio y que establece la normativa para poder votar respecto de los consejeros y consejeras. Así que respecto de aquello no debiera haber falta reglamentaria, diputado Kaiser, y en caso de cualquier duda, por supuesto, se lo podemos consultar a la Secretaría correspondiente en su momento. Diputado Kaiser, y a continuación, diputado Sandón. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, puede que no estemos en una falta reglamentaria, pero sí me parece altamente irregular y tiene que haber una motivación que no sea solamente aquella, una votación dura 5 minutos, ¿ya? No me puede decir que estamos carentes, con la mejor de las voluntades, pero cuando uno pone algo en votación, está en votación y simplemente se vota, son 5 minutos y posteriormente pasamos al siguiente punto de la tabla. Así que no tenemos tiempo, así que no tendríamos tiempo para hacer otras o para realizar otras gestiones junto con lo que es la votación. Me parece poco creíble, digámoslo así, señora presidenta. Entonces tiene que haber alguna otra motivación, y todos nosotros tenemos ya algo de tiempo en el Congreso. Probablemente hay algún tipo de discusión política o algún tipo de decisión política que no se quiera tomar en este momento por alguna razón. En mi calidad de parlamentario, le solicito a usted que, cuanto menos, si nos van a tirar una explicación, que sea comprensible. Si no se pueden poner de acuerdo entre las fuerzas del gobierno en respaldar a alguno de los candidatos, es un tema. Pero no me diga que es porque tenemos que escuchar las visitas o porque eso no en esta comisión ya hemos pasado por todas. Entonces conocemos todas las excusas, conocemos todos los trucos y los hemos aplicado todos, de todos lados, así que eso no es ninguna novedad. Pero por último sírvanos el café como corresponde. Muchas gracias, señora presidenta. Diputado Kaiser, bueno, le toca a la diputada Sandón, pero la verdad es que usted, si gusta, puede revisar la sesión anterior y efectivamente ocurrió como yo se lo menciono, usted lo puede revisar, y si persiste alguna duda, lo invito a hacer la consulta a Secretaría correspondiente para poder despejar cualquier tipo de duda o motivación o lo que pudiera, digamos, especularse. Como les digo, yo estoy apegada estrictamente al reglamento y me parece que si a usted le parece más o menos creíble, haga la consulta correspondiente, yo no tengo ningún problema. Todo lo contrario, diputado, enviamos el correo electrónico a cada uno de ustedes justamente para poder tener su visión y su opinión respecto de cómo vamos a seguir trabajando en la comisión. Ya tengo claro que usted pide que esto se ponga en votación lo antes posible y me parece que es parte del diálogo que tiene que darse justamente en relación a este tema. Así que le dejo la palabra a la diputada Osandón, a continuación a la diputada Schneider y a la diputada Pizarro en ese orden. Bueno, gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Yo un poco en la misma línea, en este caso el diputado Kaiser. Recordemos que la expresidenta fue la como que nos empujó justamente de que teníamos que resolver luego este tema. Y a mí me parece que cuando hay exposiciones, creo que uno vota mucho, de alguna forma mucho mejor continuar las exposiciones, que siempre es lo que hemos hecho antes. Entonces, yo también no quiero que en esto se crea que una duda, como después la doctora Cordero hoy día, que uno no puede decir duda razonable, una duda porque la razón funciona sola, yo me aprendí toda la lección, pero efectivamente
daba la duda, ¿por qué no votamos? Yo entiendo lo que pasó la vez pasada, yo era la que más quería que se votara la vez pasada, pero eso no era condición para que hoy día, yo entiendo que hay un reglamento que puede ser hasta julio y todo, pero es curioso hacer la presentación, que pase un mes, probablemente van a haber cambios también incluso de personas en esta comisión, que tal vez no van a haber ni siquiera escuchado a las personas que expusieron. Entonces, de verdad que yo también me quedo con esa duda de por qué y con esa sospecha, porque no logro entender cuál podría ser la motivación, dado que es justamente para reforzar a los consejeros del INH. Entonces va como en el sentido contrario de muchas cosas que hemos discutido aquí mismo. Así que yo también me sumo a las palabras del diputado Kaiser, porque efectivamente yo al menos estaba convencida, Lorena Frías también estaba convencida que se votaba hoy día, estábamos todos convencidos que se votaba hoy día porque había sido, independiente que sea su facultad. Yo tengo entendido que tal vez, no sé, no está el secretario aquí, el secretario que tomó la decisión. Sería bueno, le vamos a preguntar la próxima vez cuál fue su consejo y ojalá votemos lo antes posible. Y además me parece que es de respeto a las personas que vinieron a exponer también, porque en el fondo aquí es la continuidad o el reemplazo. Entonces creo que hay dos personas que merecen, desde el punto de vista humano, saber qué va a pasar con su futuro en este caso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandón. Totalmente, me parece que es súper necesario que, para que no quede ningún tipo de duda, se aclare por parte del secretario cuando esté aquí, porque la verdad es que acá hay una tramitación limpia conforme a lo que él mismo me lo señaló, pero yo prefiero que eso quede establecido, digamos, cuando él esté presente, o si usted gusta, incluso acá el secretario que está en este minuto reemplazando a nuestro secretario permanente, también lo puede hacer, pero quizás sería mejor hacerlo cuando esté él la próxima sesión, que ahora tuvo que viajar a Chillán por una sesión que se lleva adelante en esa comuna. Le dejo la palabra a la diputada Schneider y a continuación a la diputada Pizarro. Sí, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes. La verdad, yo no entiendo la polémica que se ha generado con este punto. Está dentro de las facultades de la Presidencia el determinar la tabla. Esta es una votación para la cual tenemos plazo todavía. Es una decisión que hay que reposar. Tuvimos las exposiciones la próxima semana. A mí no me parece mal que esto se vote más adelante. Yo me sumo a la diputada Sandón. Ojalá esto lo resolvamos lo antes posible, pero también le entrego toda la confianza, Presidenta, en el sentido de que usted determine cuándo vamos a realizar esa votación. Y me llama la atención que aquí se señale que hay otras motivaciones, que hay otras intenciones ocultas detrás de postergar esta votación. ¿Por qué lo digo? Porque incluso podría ser una falta al orden. Estamos hablando del artículo 280 de nuestro reglamento, donde dice que sería una falta al orden hacer imputaciones a cualquier persona funcionario de dentro o fuera de las comisiones, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a su deber. Es decir, aquí no corresponde que señalemos que la presidenta tiene un plan o una artimaña para evitar la votación, porque incluso podría contravenir nuestro propio reglamento que nos hemos dado. Entonces yo haría un llamado a que nos tomemos con mayor cautela, con mayor responsabilidad nuestras palabras para evitar faltas al orden. Y por cierto, que le demos la confianza a nuestra presidenta, que fue electa la semana pasada, que recién está instalándose en sus funciones, para que ordene la tabla como corresponde. Yo en ese sentido, vuelvo a insistir, cuando usted disponga, presidenta, yo ya tengo por supuesto definida mi voto para la decisión que tenemos que tomar, pero eso no obsta que es una decisión para la cual tenemos plazo todavía. Eso es todo, presidenta. Gracias, diputada Schneider. Sí, efectivamente se había hecho la alerta, pero me parece que no es necesario porque el diputado Kaiser lo que en definitiva señala es también su, digamos, premura por votar en la línea de lo que dice la diputada Sandón y lo que menciona incluso usted. Por lo tanto, creo que en esta oportunidad no va a ser necesario. Sin embargo, tenemos claridad del punto del reglamento, diputada, así que es importante que también se mencione. Le dejo la palabra a la diputada Pizarro y también al diputado Celedón a continuación. Voy a leer quienes me han pedido palabra. Diputada Navellán, diputado Giordano y diputado Lago Marcino, ¿ya? Para que nos vayamos ahí ordenando. Gracias, presidenta. La verdad que yo no hubiese pedido la palabra si entre los argumentos hubiese estado tanto esto de algo oculto, seamos claros, sirvamos el café claro. La verdad, creo que hay mucha
casi un delirio de conspiración que no hay. Quiero decir que en este momento, en esta mesa, habemos más diputadas y diputados del oficialismo. Por lo tanto, hoy día nos convendría hacer la votación. No sé cuál es la razón, pero entiendo que no está en la tabla nomás. Porque quiero decir, de verdad, por su intermedio, Presidenta, que suena hasta absurdo. Yo no sé qué puede haber oculto. No sé qué puede haber que no nos pongamos de acuerdo. Es más, insisto, de la oposición hay 4 o 5 diputadas y diputados, porque salió la diputada Sandón, y de los que cuento acá, habemos 7 del oficialismo. La conspiración seguramente debe ser que la próxima sesión perdamos, porque vamos a llegar menos del oficialismo, porque si no, no sé dónde está. Le quiero dar la bienvenida, diputada, y le quiero decir que esta es una comisión compleja, porque se arman temas de cosas así, que no tienen ni una lógica, pero llevamos no sé cuánto rato discutiendo algo que no tiene sentido. Pero le doy fuerza y tranquilidad porque es complejo. Muchas gracias, diputada Pizarro. Le vamos a dar la palabra, como les dije, al diputado Celedón, Navellán, Giordano y Lagomarsino, que me la han solicitado. Recordar que estamos aún en la cuenta, así que para que por favor podamos ser lo más, rápido en nuestras intervenciones para poder dar lugar a quienes hoy están invitados e invitadas para que les podamos escuchar. Diputado Celedón, tiene la palabra. Yo pensaba también que hoy día se votaba este tema. Pero quiero hacer una pregunta sobre el reglamento, que no lo conozco en detalle. ¿Se puede, por acuerdo de la comisión, incluir y votar y terminar? Si requiere unanimidad. Sí. Sí, pero... A ver, diputado Celedón, podemos contestarle su pregunta a través del secretario de la comisión, no hay ningún problema. Secretario. Por su intermedio, estimada presidenta, efectivamente tiene que haber unanimidad para poder votar, porque la sesión no fue citada para votar. Estamos tratando un tema distinto a las materias que fueron citadas, así que se requeriría unanimidad para la votación. Bien, diputada Navellán, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Un agrado participar nuevamente de esta comisión. La felicito por su cargo. Entiendo que fue usted electa en la sesión pasada, así que felicitaciones por haber sido electa presidenta de esta comisión. No, solamente manifestar que me llama la atención que después de haber estado un par de años fuera de esta comisión, veo que el ritmo sigue siendo más o menos el mismo, lo cual me parece, me siento como en mi casa. Me siento volviendo a casa, efectivamente. Solo decir eso, Presidenta, y decirle que espero que su presidencia sea lo menos desagradable posible. Muchas gracias, diputada. Bueno, también entonces le damos la bienvenida a la comisión. Hemos estado también en algunas comisiones nosotras allí, así que esperamos también ser, como les dije la semana pasada, lo más ecuánime, por supuesto, posible en esta misión que se me ha encomendado. Diputado Giordano, tiene la palabra. No, Presidenta, la verdad que no voy a hacerme uso de la palabra porque me interpretó la diputada Schneider y la diputada Lorena, porque eso, como en términos de la proporción que existe en esta comisión y que está presente acá, no veo cuál sería el subterfugio al que se alude. Perfecto, diputado Giordano. Diputado Lagomarsino también tiene derecho a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que, en primer lugar, que todavía estamos a tiempo de poder votar. Hay un plazo que se ha estimado desde la Secretaría y que efectivamente vamos a votar dentro de ese plazo y espero que, y no me cabe duda que usted va a ponerlo en tabla antes de que se venza. Ahora bien, yo creo que hay un tema más de fondo que finalmente es el que nos tiene que hacer llamar a reflexionar, porque fuera de que quizás pueden haber o no razones
de por qué no se haya puesto en tabla. Estamos dentro de plazo, así que en verdad pasan a ser irrelevantes, pero sí creo que hoy día tenemos que tener la mayor capacidad de reflexionar en torno al bien superior del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es cuidarlo para que sea un instituto de todos los chilenos y chilenas, y que evidentemente aquello puede verse complejizado en la medida que ciertos equilibrios que están bien ya desbalanceados se desbalanceen aún más. Solamente por decir algunos números, hoy día hay 7 integrantes que son de izquierda, centro-izquierda, y hay 4 integrantes que son de centro-derecha a derecha, uno de los cuales se reemplaza y está postulando en ese cargo quien mismo lo ocupaba. Y desde esa perspectiva, la última designación por parte de esta Cámara de un integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue Paula Salvo, del Campo, quien fue elegida el 22... quien fue elegida el 22 de enero de 2024 con 99 votos a favor, 30 en contra y 8 abstenciones. Pero yo quería destacar que entre esos 99 votos a favor hay muchas personas de derecha que probablemente lo hicieron apretando los dientes, que votaron por Paula Salvo, entendiendo que se tiene que mantener un equilibrio, entre ellos Miguel Ángel Becker, Bernardo Berger, José Miguel Castro, que está presidente de la Cámara, Andrés Celi, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Jorge Durán, Eduardo Durán, Paula Labra, Andrés Longton, Miguel Mellado, Marlene Pérez, Marcia Rafael, Jorge Radke, Hugo Rey, entre otros. Varios UDI, varios RN y parece que un par republicanos. Pero, claro, pero la Sofía Cid que se fue a... Claro, pero votó en su momento por Paula Salvo. Entonces, en ese contexto, yo creo que aquí tenemos que cuidar el instituto y eso pasa por todos nosotros. Yo quiero refrescar la memoria respecto a estos antecedentes para la importante decisión que tenemos que tomar como Comisión de Derechos Humanos, si bien es una recomendación para la sala, pero creo que es muy importante. Muchas gracias, Presidenta. Y que es el tema de fondo. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Bueno, también recordar que quedaron varias preguntas pendientes por parte de los postulantes, así que en la próxima sesión que determinemos finalmente que esto ocurra, vamos a poder también aprovechar de escuchar aquellas respuestas que quedaron pendientes y si es que nos están viendo y escuchando por esas casualidades de la vida, para que también lo puedan tener de antemano, digamos, listo, porque en la sesión anterior también nos demoramos mucho en las preguntas, en las respuestas y finalmente ni siquiera alcanzamos a tener la respuesta de todas ellas. Así que eso para que quede también establecido y, bueno, súper relevante lo que menciona también acá el diputado Lago Marcino. Así que, sin más, vamos a pasar a los puntos varios. Recién. Perdón. Diputado Palma, diputada Navellán, diputado Celedón. Muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Primero, quiero reiterar una preocupación. En la sala y en el seno de esta comisión hemos escuchado expresiones muy lamentables de algunos parlamentarios de derecha refiriéndose al INDH como un brazo armado del Partido Comunista y de la izquierda en general, pero particularmente recuerdo las expresiones del diputado Henry Leal, y me llama la atención a la luz de lo que el propio colega Lago Marcino acaba de expresar por su intermedio, Presidenta, que este brazo armado supuesto del Partido Comunista estaría conformado por votos de la derecha. Eso es lo más increíble. Refiriéndose, por ejemplo, a la señora Paula Salvo, que no tenía idea yo que era parte de un brazo armado de la izquierda. Entonces, simplemente traer esto a colación porque me parece que es grave que se hagan estas imputaciones cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos...
Presidenta, lo que pasa es que este déjeme- artículo 33 lo tiene que hacer en la sala, no en esta comisión. Esta comisión no es para quejarse de lo que pasó en la sala, por favor, poca respeto. No, Sí, pasó en esta comisión. déjeme que Da lo termine mismo, pero el el artículo punto. 33 Diputado usted Lavé, no le he puede dado la usar- no, que palabra. no lo voy a Diputado pasar. Lavé, Pasó en la no le he comisión. dado la palabra y le vamos a esperar que termine el diputado Palma y a continuación le vamos a dar la palabra sobre el punto, El diputado diputado Lavé. Leal hizo el comentario en el seno de esta comisión. Punto final. Presidenta, lo otro. Lamentable las expresiones del señor Gonzalo Saavedra, director subrogante del Instituto Nacional Barros Arana, refiriéndose a que el 60% de estos, no voy a decir el garabato que usó, son gente que no va a permitir alcanzar los estándares de educación en un colegio emblemático, y creo que esto violenta los derechos de las personas a la luz de la ley de inclusión y de la ley TEA. Y quiero solicitar a esta comisión tenga bien citar al señor alcalde Mario Desbordes para que explique qué conducta va a tener respecto de este director subrogante Gonzalo Saavedra en el INBA, que me parece sumamente grave porque es vulneración de los derechos de la infancia. Ni hablar, Presidenta, de las expresiones que han circulado latamente en videos por las redes sociales del señor Crespo, haciendo un reconocimiento a cómo él amenaza a un joven con dejarlo ciego. No hay que olvidar que hay una senadora de la República que es ciega, producto de la represión brutal en el contexto del estallido. Ella estaba parada en un paradero, que yo sepa no estaba tirando piedras ni bombas molotov, o de Gustavo Gatica, un joven psicólogo. En tercer lugar, Presidenta, lamentar que el informe de la Comisión Paz y Entendimiento haya tenido un voto de disidencia, una comisión transversal, con 8 participantes, miembros, y que haya sido votado en forma disidente, ¿no es cierto?, por el señor Sebastián Navillán. Una comisión que va en la dirección de buscar el entendimiento con un pueblo de tanta consistencia como el pueblo mapuche. Presidenta, respecto de lo ocurrido en el CIP San Joaquín, lugar que yo trabajé durante un par de años con jóvenes privados de libertad, infractores de ley, quiero pedir a través suyo a la Secretaría que se pueda leer en algún minuto, yo no sé si es chacota esta comisión o qué, Presidenta, yo lo lamento. A ver, diputados, por favor, les pido silencio para poder escuchar al colega que está interviniendo y no exista confusión ahí entre los diálogos, por favor, para que después podamos escuchar al diputado Lavé y a todos quienes han pedido la palabra. Presidenta, le comentaba que en el Centro de Internación Provisorio de San Joaquín, que por lo demás es un sitio de exterminio, ahí funcionó 3 y 4 Álamos, es un sitio que está en vías de recuperación, y hoy día hay más de 80 chicos internos ahí que están en procesos de investigación bajo el alero de la Ley de Infracción Penal Juvenil, y lamentar que ahí haya ocurrido, ¿no es cierto?, un suicidio, que no es primera vez que ocurre, lo cual significa que hay vulneración de los derechos infantojuveniles. Se ha reclamado precariedad en la seguridad, en la infraestructura y el equipamiento de dicho centro, y quiero pedir, por favor, por su intermedio, la Secretaría tenga bien considerar en una próxima reunión, ojalá de la próxima semana, leer el informe, que incluso recuerdo que con el diputado Kaiser, por su intermedio, Presidenta, él visitó un recinto penitenciario, yo me comprometí a visitar y finalmente nunca se leyeron dichos informes. Entonces a mí me sería muy importante que se lea el informe de mi visita al Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, donde se develan algunas cosas que son de sumo interés, creo yo, para esta comisión. Finalmente, para terminar, Presidenta, reiterar mi preocupación por la desaparición de Julia Chuñil, ya el 8 de noviembre del año próximo pasado, y donde aún no tenemos luces en el asunto, y no sé, sería importante a lo mejor oficiar al Ministerio pertinente para saber qué avances hay respecto a la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, por lo demás activista y defensora del medio ambiente. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado Palma. Bueno, entonces entiendo que tengo que pedir el acuerdo para oficiar nuevamente sobre la búsqueda de Julia Chuñil, toda vez que la respuesta que llega el día de hoy en la cuenta justamente es del Ministerio del Interior. En ese momento todavía no existía el Ministerio de Seguridad
en nuestro país y me parece que sería importante poder complementar esta información que nos hacen llegar. Así que solicito el acuerdo para poder pedir la información que dice el diputado Palma en complemento a la que ya se había solicitado para el Ministerio del Interior. Sí, Ese de acuerdo. porque el que ya llegó es de Interior y ahora correspondería al de Seguridad Pública. Perfecto. Sí, A ver si hay avance. eso. Bien, y respecto del informe, la lectura del informe, a mí me da la sensación de que por el contenido que pudiera tener ese informe, a lo mejor podríamos revisar la necesidad de hacer una sesión secreta, por ejemplo, para poder revisar el análisis del informe, dependiendo de qué es lo que tenga usted, diputado, hay que informar en relación al criterio que también nosotros tenemos que tener, porque se trata de temas de infancia y eso tiene que tener una necesaria reserva y protección. Así que lo dejo planteado ahí para que lo veamos con la Secretaría Sobre de el la punto, Comisión. Presidenta, mire, en una reunión ya hace bastante tiempo se acordó que tanto el diputado Kaiser como yo, que representando claramente distintos sectores, visitamos distintos recintos y arrojáramos un informe que podría haberse leído hace algún tiempo atrás y ha quedado pendiente, ¿ya? Eso, pero me parece atingente su comentario. Podamos, sí, secretario, sobre... ya. Es que si se va a hacer una sesión secreta, tienen que estar 9 diputados mínimo de acuerdo para la sesión secreta. Para estos efectos, no sé si hay quórum que... Ah, bueno, no, pues no pueden, pues, el paro es para todo tipo de votación. Ya, entonces vamos a analizar eso, diputado Palma, y despejado ese punto, ya vamos a ver si es que existe voluntad acá en la comisión para hacerlo secreto y si no vemos qué es lo que podemos ahí trabajar. ¿Ya? Sobre el punto, diputado Kaiser. Sí, señora presidenta. Mire, el tema con los informes, en la medida en que uno no nombra nombres, ya, esto se puede presentar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque también es de interés público, es decir, una sesión secreta en esta materia, claro, no se cumple uno de los objetivos centrales que tiene la lectura de un informe, que es entregar esta información al público. En ese sentido, yo simplemente propondría que se revise el informe, si hay nombre. Sí, de todas maneras, diputado Kaiser, se cuenta acá el milagro, pero no el santo. el secretario me informa que esa puede ser una manera de hacerlo para que no tengamos que hacer la sesión secreta. Así que, perfecto, súper. Entonces podemos hacerlo lo más pronto posible. Que además esto está pendiente desde antes. Que la faculten usted para que usted determine en qué momento se le da lectura a los informes, en cualquier sesión. ¿Usted qué facultad? Sí, podría ser incluso la próxima sesión, si es que están desde el año pasado. Claro, ¿podríamos leerlo en la próxima sesión? O más que leerlo, ¿sí? Que lo expliquen, presidente, que lo expliquen más que leerlo. Podemos, bueno, dependiendo de la extensión, podemos leerlo y después que cada uno haga los puntos y los énfasis en lo que consideran que es lo más relevante de estas visitas que hicieron. A mí me parece que sería lo más provechoso. ¿Ya? Lo dejamos para la próxima sesión, entonces. Bien, para ir sacando ahí los temas pendientes. Bien, diputada Navellán. Muchas gracias, presidenta. Primero una pregunta, presidenta, de funcionamiento y después el punto que quiero hacer. ¿Las intervenciones de los parlamentarios tienen un tiempo ilimitado cada una? Pregunto, porque normalmente son entre 2 y 3 minutos. Sí, diputada, reglamentariamente existe, me parece que son 3 minutos, secretario. Es que depende de los proyectos. Claro, si es, general o particular. claro, puede ser 3 No, o me 5. refiero a puntos varios y a ese tipo de cosas. Me parece que en eso no tenemos limitación. No sé qué acordar la comisión al respecto. Ya. No sé cómo. Sería importante revisar el acuerdo que menciona la colega para que nos ajustemos a eso. Perfecto. Presidenta, yo quiero pedir un informe a biblioteca. Quiero pedir un informe a biblioteca, presidenta, a través de la comisión, un informe comparativo entre las propuestas, dada toda la polémica que ha existido en estos últimos días, entre la propuesta hecha por la Comisión de Paz y Entendimiento contra lo propuesto por los dos proyectos fallidos de nueva Constitución en referencia al tema pueblos originarios. Me gustaría que hubiera un informe comparativo de la biblioteca que nos pudiera ser presentado al respecto. Gracias, presidenta.
De nada, diputada. ¿Habría acuerdo? Justamente hoy día se presentó acá nuestro aliado de la biblioteca para justamente ponerse a disposición de todo lo que requiramos, así que viene muy además dispuesto y disponible para que podamos generar este informe, y cuando él ya lo tenga más o menos listo, nos informa y nosotros lo ponemos en tabla para que venga a exponer sobre el punto que me parece súper relevante, diputada. ¿En algún plazo a la brevedad posible? Es que habría que darle un plazo a la biblioteca. Quizás podrían ser 2 semanas, en la semana subsiguiente. A ver, le voy a preguntar acá al... Ya. Primera quincena de junio me proponen desde la biblioteca, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, secretario, para que quede el acuerdo que en la quincena de junio vamos a invitar a la biblioteca para que nos pueda dar cuenta de este informe cotejo, digamos, en la normativa relativa a los pueblos originarios y las propuestas constitucionales. Perfecto. Bien. Diputado Celedón, tiene la palabra. Yo quiero hacer una consulta, no sé si será pertinente o no. No domino el reglamento, pero sí me parece necesario, dado que se encuentra presente y como miembro de esta comisión el diputado Johan Kaiser, respecto de que algo mencionó el diputado Palma en relación a las declaraciones del señor Claudio Crespo, exteniente de coronel de Carabinero, cuando se le exhibieron, se le preguntó sobre la exhibición hecha por CIPER de unos videos. Este sujeto señaló: no me arrepiento de nada y me importa un carajo. Y de las expresiones que se extraen de los videos: te vamos a sacar los ojos, que se queme, y un garabato respecto a la persona, que se queme, hay que matar a todos estos. Y aparece el diputado Kaiser consultado por un medio de radial, me parece, sobre las aseveraciones del señor Crespo. Señaló que no hubo acciones inapropiadas de Crespo, y señala, de acuerdo a los medios de prensa por escrito, digamos, yo no he escuchado la radio, no me cuenten cuentos de protocolos, y los protocolos duran hasta que empiezan a volar las piedras y empiezan a volar las molotov, y uno ve a su gente herida y uno ve la destrucción de su ciudad. Mire, a mí honestamente me sorprende, y me sorprende positivamente, que Carabineros haya tenido los niveles de restricción en el uso de la fuerza que tuvieron en su momento, porque muchos, de la mano de lo que es la legislación vigente, debieron haber sacado sus armas de fuego y debieron haber disparado de fuego con munición real. Usted sabe que las escopetas antidisturbios están para disparar a la gente, le preguntan. Yo personalmente le voy a decir una cosa: si usted dispara al suelo, ¿sabe qué pasa? Las balas rebotan, llega a cualquier parte y después, es que nos están sacando los ojos. Cerró Kaiser, según esta. Entonces, como se trata de un diputado miembro de esta comisión, a mí me impresiona enormemente todos estos diálogos, y me gustaría escuchar al diputado Kaiser en relación a este tema, si lo... no importa, yo quiero saber si esto expresa el pensamiento o está distorsionado.
porque yo estimo que, de ser cierto, me parece completamente incompatible con los derechos humanos. Gracias, diputado Celedón. Diputado Kaiser, Señora usted... Diputado Kaiser, sí, Sí, deme un señora segundo presidenta. antes de darle la palabra. Acá, Bueno. claramente, usted tiene la libertad de contestar o no contestar. O sea, eso está de más decirlo, pero hago la prevención para que no se entienda que lo estoy emplazando y obligando a contestar, sino eso para que quede claramente establecido y, bueno, podremos seguir conversando sobre el punto si es que fuere necesario. Perfecto, señora presidenta. En primer lugar, hacer presente lo siguiente. Esta comisión no está para conducir el debate político. Si lo quiere conducir aquí, respecto de lo que yo he dicho en prensa o no he dicho en prensa, encantado. Pero no utilice la Comisión de Derechos Humanos, que tiene sus propias funciones, ¿ya?, para tratar de establecer entonces un punto. Segundo, lo que usted tiene ahí es exactamente lo que dije. Exactamente lo que dije. Y en ese sentido se puede formar su opinión. Tercer punto, respecto de lo que planteé sobre el comandante. Si había algún tipo de cosa, esto de andar filmando aquí, ya tenemos filmadoras en otras partes, muchas gracias. Ya. El tema de si se había comportado como correspondía o no el comandante, eso es algo que decidió la Fiscalía, al no iniciar cargos o no iniciar procedimientos en razón de los videos que usted menciona. Entonces, si quiere discutir conmigo, encantado. Si quiere hacer un debate sobre el tema, encantado. Yo nunca le voy a decir que no a un debate. Pero no utilice la Comisión de Derechos Humanos para esto, porque tampoco corresponde. Y, por último, si usted cree que yo violé los derechos humanos, haga la denuncia ante las instancias que corresponden. Eso sería entonces, en mi caso, dado que yo soy, sí, diputado, pero no un órgano del Estado, ¿no?, ante la justicia criminal. ¿Qué le parece? Muchas gracias, señor presidente. Sí, por supuesto, diputado Celedón tiene la palabra y con esto vamos a dar por terminados los puntos varios porque ya están hace bastante tiempo nuestros invitados e invitadas y nos está quedando solamente poquito más de una hora para el término de la sesión. Así que, diputado Celedón, tiene la palabra. Agradezco que la respuesta en cuanto a que las declaraciones que leí corresponden a su pensamiento. Lo hecho en la comisión y no en sala, como por ejemplo hoy día podría haberlo hecho, dado la pertinencia de lo que se debatió, por respeto exactamente, porque aquí mi pequeña experiencia es que en comisión hay más condiciones de diálogo que de discurso. No me interesan los discursos. Y lo que yo he señalado, y lo reitero, creo que su posición es completamente incompatible con los derechos humanos. No he dicho que usted, al solidarizar con acciones que tanto mal causaron, sea responsable penalmente de tal Bien, hecho. vamos a dar por terminado acá. Sí. Ya. A ver, presidente, diputados, diputadas, tenemos menos de una hora para escuchar a los invitados. Acá el diputado Kaiser fue lo suficientemente claro. A mí me parece que la instancia pertinente para seguir discutiendo sobre este punto no es justamente esta comisión, podemos hacerlo en otro espacio, están hechos los puntos, así que lo último, diputado Lavé, y pasamos a escuchar a los invitados, por favor, porque ya son Gracias, menos presidente. de una hora que nos va a quedar. Sí, gracias, presidente. Decirle al diputado Celedón, por intermedio de usted, presidenta, es que en ese caso, desde el presidente Boric para abajo, de la oposición, deberían estar dando explicaciones. Porque yo le voy a decir más. Cuando el presidente Boric le gritaba en la cara a los militares, cuando militantes del Partido Frente Amplio y militantes del Partido Comunista también estaban haciendo y alentando los disturbios
en el 18 de octubre, también deberían estar acá. Pues entonces a mí me parece antojadizo. Diputado, que venga, pero eso no es sobre el punto. pero el sobre el punto, lo que él dijo. Si lo que pasa es que cuando pone era el otro- tema era del, otro el del tema carabinero, de fondo. yo solamente quiero dejar claro. Pero- A ver, diputado, Llame por al orden a la favor, diputada, por favor, llame al diputado, orden. a ver, por favor, diputado. ¿Cómo? Creo que hay que llamar. Oiga, A ver, por presidenta, favor, llame al pido, a orden, ver, pues, llame al orden. pido silencio, Llame al pido orden. silencio, diputados, diputadas, Oiga, pido silencio. Presidenta, pido que vamos a llame al tener orden que al llamar al diputado. orden y vamos- Me parece vamos a suspender la impresentable sesión lo que por 2 acaba de minutos. decir. Es una falta de respeto, Llame al orden presidenta. aquí al. Llame al orden al diputado, por favor. Es una vergüenza permitir que hable de esa forma en esta comisión. Secretario, le voy a dar la palabra para que haga lectura de las faltas al orden en la comisión. Presidenta, usted es la que dirige la sesión, la que da la palabra, usted es la encargada de mantener el orden. Si eso no sucede, el reglamento en su artículo 280 y siguiente contempla las faltas al orden, que son una serie de situaciones que se dan cuando los diputados se interrumpen, se gritan o se dicen imputaciones, y ese tipo de cosas usted las juzga, las califica, las juzga, y hay distintas sanciones respecto de esas. La más suave, por decirlo así, o la primera es la llamada al orden, que no tiene ninguna otra connotación más que calmar los ánimos. Ese es el llamado al orden. Después, si no resulta el llamado al orden a un diputado o a 2 o 3 diputados, viene la amonestación, que eso conlleva una multa. Después viene si el diputado hace caso omiso a la amonestación, viene la censura. Y si hace caso omiso a la censura porque sigue interrumpiendo, o la diputada, para ser justo, hace caso omiso, viene la privación de la palabra durante toda la sesión, y la más grave es la privación de la palabra durante 3 sesiones, que eso lo acuerda la comisión, lo tiene que acordar. Esa es la situación. Usted es la que manda acá. Muchas gracias, secretario, por la lectura del reglamento, y terminados los puntos sobre puntos varios, vamos a proceder a la tabla que está fijada para esta sesión. En el primer lugar está, bueno, por Zoom me parece que ya... Sí, está. ¿Está todavía? ¿Sí? Sí, hace rato. Ya, perfecto. Recibir a la presidenta de la Organización de Colectividades Extranjeras y Chilenas de la región de Coquimbo, a objeto de abordar la problemática de la hipersexualización de las mujeres negras en Chile, un fenómeno que perpetúa estereotipos discriminatorios, vulnera derechos fundamentales y resulta en discriminación laboral, violencia de género y exclusión social. La señora... ¿Sí? Se salió, parece. Ah, chuta. O se aburrió, no sé, pero... Claro, es que pasó una hora entre que... A la gente de Escazú. Bien, vamos entonces a invertir la tabla, porque la persona que estaba en el número 1 me dicen que ya se desconectó de la sesión porque Pero por último, después seguramente pasó mucho tiempo. Bien, así que como tenemos presente aquí a los representantes de la Fundación Escazú Ahora Chile, para que se refieran a la protección de los derechos humanos de los activistas medioambientales. Sí, por el otro lado, aquí, eso. Para ello asisten Sebastián Benfeld Garcés, a quien le damos la bienvenida y lo hacemos pasar aquí a la mesa. La señorita Francisca Estuardo, por allá, tome asiento. Y por último a Michael y Parra Harvey. Así que pueden tomar asiento. Y bueno, ustedes nos dirán ahí en qué orden van a exponer, quién toma primero la palabra, así que junto con darles la bienvenida y agradecer la espera, por supuesto, les dejo la palabra para que puedan exponer.
Muchas gracias, Presidenta, por invitarnos a estar hoy día en esta comisión. Por su intermedio también agradecer a todas las y los diputados presentes que efectivamente tienen un interés genuino por escuchar a la sociedad civil, que venimos también viajando a diferentes regiones para poder estar acá y que están también interesadas en el diálogo y en poder también conocer esta realidad que lamentablemente ha pasado un poco desapercibida. Nosotros hoy día venimos desde la organización Escazú Ahora, una ONG que busca promover y fiscalizar la implementación plena, efectiva y ambiciosa del Acuerdo Escazú en Chile. Y uno de los puntos más importantes que establece el Acuerdo Escazú es justamente la protección y resguardo de las y los defensores ambientales. Para esto vamos a hacer una presentación en 3 partes, por así decirlo. Primero vamos a contarles un poquito el contexto que enfrentan los defensores ambientales hoy día en Chile. Luego vamos a comentar brevemente cuáles son las obligaciones que ha asumido el Estado de Chile en relación a la defensa de los defensores. Y por último vamos a explicar de qué manera ha avanzado el Estado de Chile hasta el momento para poder cumplir con estas obligaciones. Entonces, comenzando, nosotros vamos a partir con un dato que es bastante duro, ¿no es cierto? Y es entender que Latinoamérica es la región más peligrosa de todo el mundo para poder defender la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que entre el año 2012 y el 2022, más de 1000 defensores ambientales fueron asesinados directamente en esta región. Es una cuestión tremendamente grave si consideramos además que cada año cerca de 100 defensores ambientales son también asesinados justamente en Latinoamérica y el Caribe. Y se estima que por cada defensor ambiental asesinado existen 200 más que son víctimas de amenazas, agresiones y ataques constantes. Y esto que podría verse como una realidad lejana para nuestro país, en realidad no lo es tanto, y es justamente a través de esta organización que hemos estado documentando casos de agresión a defensores ambientales en Chile, y solamente entre el 2023 y el 2024 registramos, documentamos y verificamos más de 82 agresiones contra defensores ambientales. Ustedes se podrán preguntar acá en nuestro país qué significa una agresión contra un defensor ambiental, y solamente a modo de ejemplo aquí le mostramos 2 fotos de lo que son las agresiones contra defensores. Al lado derecho pueden ver la oficina de la abogada ambientalista Orita Yauca, que lleva causas emblemáticas por la defensa ambiental. Era la oficina, mejor dicho, porque hoy día está así como la ven en la foto, quemada completamente. Ella recibió una amenaza el 2023 que le decían: si no paras tu activismo, te vamos a quemar tu casa, y el 2024 le quemaron la oficina. Y luego a la izquierda tenemos la imagen del auto de un concejal de Teno, que también es periodista ambiental, que reveló un caso de corrupción dentro de la comuna en relación a la extracción ilegal de áridos, y que justamente por lo mismo hace un par de semanas atrás recibió este ataque, le rompieron el vidrio, dejaron dentro del auto lleno de acelerante y luego prendieron fuego al vehículo justo afuera de su casa. Esto en un contexto de reiteradas agresiones que había sufrido. De hecho, Matías, que es el concejal, vino a la Comisión de Medio Ambiente unas 2 semanas antes de que le quemaran el auto, justamente a denunciar la grave situación de vulnerabilidad a la que enfrentaba. Teno. El de la izquierda es de Teno y el de la derecha es de la región de Los Ríos. Es una realidad alarmante que nosotros nos hemos dedicado a estudiar estos últimos 2 años a través de información cuantitativa sobre estos casos. Y el año pasado publicamos el segundo informe que da cuenta de que solamente entre el 2023 y el 2024 tuvimos una triplicación en los niveles de violencia. ¿Qué significa esto? Que el 2023 recibimos muchas denuncias por amenazas, muchos correos, muchas cartas, muchos mensajes que te decían: te vamos a quemar tu casa, te vamos a golpear, etcétera. Pero el 2024 lo que vimos fue no tanta amenaza, sino ya agresiones directas contra los defensores ambientales, lo que es sumamente grave. Luego, otro dato importante que se replica el 2023 y el 2024 es el nivel de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, ¿no? O sea, solamente el 2024 el 70.2% de los casos afectó directamente a mujeres. Luego también vemos el 2024 un aumento del uso malicioso del derecho para amedrentar a defensores ambientales. Esto implica que se presentan demandas infundadas con el objetivo de hacer que un defensor ambiental deje su trabajo. Hay un caso emblemático, por ejemplo, de la Junta de Vecinos Oasis La Campana, acá en Limache, que es una junta de vecinos que denunció una tala ilegal de bosque nativo ante la SMA. La SMA le dio la razón, se sancionó a la empresa y luego, en consecuencia, la empresa presentó una demanda por más de 1.000 millones de pesos contra cada uno de los vecinos de esa junta de vecinos. Claramente la demanda no prosperó,
porque no habían fundamentos en derecho para que prosperara, pero efectivamente sirve para amedrentar a defensoras ambientales, y esto se está replicando en varios puntos del país. Y por último, otro dato súper alarmante es que vemos una falta muy grave en el acceso a la justicia. Y aquí solamente para hacer un punto, de las 47 agresiones que registramos en el 2024, solo el 2.1% logró acceder de manera efectiva a la justicia. Estamos hablando de un porcentaje tremendamente bajo y que da cuenta de que las herramientas que hoy día tenemos en nuestro país, nuestra legislación vigente, nuestro ordenamiento, no está siendo capaz de atender la realidad de vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores ambientales. Y ahora, para poder profundizar un poquito más sobre las obligaciones que establece se han establecido para el Estado de Chile en relación a esta materia, le doy el pase a Francisca Estuardo, que es experta también en defensores ambientales. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a quienes se quedaron a escucharnos. Nos parece sumamente importante, nos parece de suma importancia relevar no solamente los avances o la situación en Chile, sino también los avances que se han dado en esta materia a nivel internacional y que devienen en el andamiaje que hoy día tenemos y que se concentra en el Acuerdo de Escazú. Esa línea de tiempo, que tiene un montón de información, básicamente lo que quiere mostrar es que la construcción de quién es una persona defensora del medio ambiente, de derechos humanos en asuntos ambientales, el derecho al acceso a la información, a la participación en asuntos ambientales, no viene de la noche a la mañana, sino que viene de una construcción de décadas en donde el derecho internacional de los derechos humanos ha aportado con distintos elementos y distintas distinciones para relevar el rol que tienen estas personas, la relevancia que tienen, el tipo de violencia al que enfrentan y por lo tanto la protección que los estados tienen la obligación de prestar. Y todos estos principios se agrupan en el Acuerdo de Escazú. Si vamos a la próxima slide. ¿Qué representa este acuerdo? Bueno, este acuerdo no viene a sumar derechos nuevos ni nada, sino que lo que viene es a solventar y a armonizar muchas de las obligaciones de los estados en materia ambiental y a darle también la distinción en materia ambiental, porque entendemos que no es lo mismo acceder a información que acceder a información en materia ambiental, que no es lo mismo participar públicamente en un cabildo o en un censo o de otras maneras, que participar, por ejemplo, por el devenir de nuestras comunidades frente a un proyecto que nos afecta y que afecta no solamente a las generaciones actuales, sino a las que vienen. Entonces, entendiendo que los asuntos ambientales tienen distinciones específicas, es que el Acuerdo de Escazú viene a responder a esta necesidad. Y en concreto, el acuerdo tiene 4 principios: el principio de acceso a la información, participación en asuntos ambientales, acceso a la justicia y la protección a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Esta distinción es una distinción amplia que el derecho internacional ha dado esta distinción amplia justamente porque estas personas pueden estar, poniéndolo en términos rudimentarios, de su lado o de nuestro lado. O sea, son personas que pueden estar en un rol público, en un rol privado, pueden ser activistas, pueden ser defensoras de base, pueden ser personas de pueblos indígenas, pueden ser jueces o juezas. O sea, independiente del rol que tenga esa persona en la sociedad, es el rol que ejerce y cómo se enfrenta, digamos, a las obligaciones que tiene el Estado, si defiende las responsabilidades que se asumen de manera voluntaria en esta materia o no. Y de ahí nace ese concepto. Y es a ese concepto el que nosotras vamos a abocarnos hoy día y vamos a también mostrarles un poco también de, por una parte, cómo el Estado ha respondido hasta ahora y también qué respuestas podrían existir para asumir la protección de manera efectiva para este grupo. Ahí sí me escuchan, ya. Bueno, de nuevo, nuevamente agradecerles a todos por quedarse a escucharnos. Yo más que nada les quiero comentar un poco de los datos que hemos podido recabar como fundación, principalmente de que a más de 3 años de la firma del Acuerdo de Escazú, donde el presidente Gabriel Boric se comprometió el 18 de marzo de 2022 a apoyar el Acuerdo de Escazú, a apoyar los derechos de los defensores ambientales, a partir desde ese momento en adelante no han habido avances sustanciales dentro de lo que significa el Acuerdo de Escazú. Como fundación hemos elaborado un informe que próximamente va a ser publicado en nuestra web, donde van a poder ver en detalle todos los datos que hemos podido encontrar con una exhaustiva revisión de más de 10 fuentes de información pública de organizaciones gubernamentales, tanto entrevistas a expertos. Y bueno, dentro de todos estos compromisos que yo les cuento,
2 de ellos son compromisos públicos y 8 son compromisos institucionales que están derivados dentro del plan de implementación participativo del Acuerdo de Escazú, llevado adelante por el Ministerio del Medio Ambiente, y para poder implementar este artículo número 9 del Acuerdo de Escazú, y que más que nada busca poder implementar en una forma práctica distintos compromisos, acciones que puedan llevar a una implementación correcta del Acuerdo de Escazú. Bueno, y contarles entonces cómo fue nuestra metodología integral, donde pudimos incluir una revisión, como les contaba, disponible en organismos públicos, y dentro de estos 2 compromisos públicos y 8 compromisos institucionales, de estos 10 compromisos en total, solo 7 no tienen ningún grado de avance. Y eso pese a que en documentos oficiales esas medidas debieron haber comenzado su implementación el año pasado, en 2024. Entonces, en resumen, a más de 3 años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el gobierno solo ha avanzado un 20% en la toma de medidas para proteger defensores ambientales. De estos 10 compromisos, solo 3 han tenido un avance y los otros 7 tienen un 0% de avance. Les voy a nombrar algunos solo para que puedan conocer un poco como los titulares de lo que se comprometió. Por ejemplo, en crear una institucionalidad de protección de defensores de derechos humanos, 0% de avance. En reconocer públicamente la labor y el aporte de las personas, grupos y organizaciones, 0% de avance. En elaborar un diagnóstico sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, 0% de avance. En realizar acciones y campañas de difusión, comunicación, 0% de avance. Realizar actividades de capacitación y material de difusión, 0% de avance. Una red asistencial para la atención integral en salud mental, 0% de avance. Realizar las acciones correspondientes para la implementación del plan regional, 0% de avance. Bueno, y en el fondo esto es más que nada para que ustedes puedan también entender cómo es que este plan de implementación, que fue dado a conocer con bombos y platillos y que el presidente se comprometió en el año 2022, no ha tenido realmente un gran avance, es decir, un 20% en 3 años para todo lo que está ocurriendo con, como nombraba el diputado Celedón, no el diputado Celedón, pero de la desaparición de la defensora Julia Chuñil, diputado Palma, disculpen, quienes no han podido tener las herramientas necesarias para salvar su vida, para no ser amenazados, para no ser amedrentados. Y bueno, al menos dentro de algunos de los avances que ha tenido el gobierno, que se comprometieron en un principio a promover un proyecto de ley, finalmente se le pudo dar esta suma urgencia, pero pudimos también dar cuenta de un hallazgo súper importante que es aún más grave y que emerge dentro de este proceso, que es que tras la presentación del primer informe y el compromiso de los diputados y diputadas de las bancadas de oficiar al gobierno para pedir respuestas concretas, un año después de que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara oficiara a los Ministerios del Medio Ambiente, Cancillería y Justicia, no se han entregado ninguna respuesta a estos oficios tampoco. O sea, de estos 3 oficios, más de un año sin ninguna respuesta para poder obtener la información necesaria, disponible, para incluso poder ser parte de esta nueva ley de defensora de derechos humanos, de derechos ambientales. Entonces, bueno, en conclusión, el análisis que realizamos y que pudimos dar cuenta y que lo van a poder ver en este informe, evidencia una alarmante desconexión entre las promesas del gobierno y la realidad de su cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Escazú, que es algo gravísimo, y que a casi 3 años de la adhesión de Chile del Acuerdo de Escazú no ha habido un avance sustancial en prácticas concretas para un avance correcto del Acuerdo de Escazú. Y el gobierno debe asumir su responsabilidad histórica y garantizar una implementación efectiva de este tratado, que es sumamente importante y que también va acorde con los compromisos que ellos mismos asumieron pública e institucionalmente a partir de ese año, en el 2022. Y bueno, en esa línea, simplemente para poder cerrar un poco, son 3 los puntos que destacamos de este informe, que es este bajo nivel de avance en la implementación, la falta de rendición de cuentas ante el Congreso con estos oficios que no han sido respondidos, y la última oportunidad que tiene el gobierno en este 2025 de poder hacer un avance sustancial en el plan de implementación del Acuerdo de Escazú,
para finalmente poder priorizar la creación de una ley de defensoras y defensores ambientales. Muchas gracias. Solo para cerrar el... Sí, por favor. Para cerrar el punto, solamente recalcar que cada uno de estos compromisos que mencionaba recién Nicole son medidas concretas que van en ayuda de personas que hoy día lo necesitan, ¿no es cierto? Hoy día hay más de 27 defensores ambientales que en 2024 recibieron agresiones graves y que su vida corre peligro. Tenemos también el año pasado 2 muertes de defensores ambientales en nuestro país, Ramón Chihuay y la desaparición también de Julia Chuñil, y mientras más nos demoramos en tomar acción, más tiempo pasa con defensores ambientales sin ninguna medida de protección. Entonces, el llamado también que hacemos al Congreso y particularmente a la Comisión de Derechos Humanos es justamente a utilizar el poder que tienen, ¿no es cierto?, de fiscalizar a las autoridades, pedir oficio para que el gobierno dé cuenta de cuánto ha avanzado en la implementación del artículo 9 y también tomar el protagonismo en la toma de medidas para proteger defensores ambientales. Yo sé que todos y cada una de las diputadas que está presente en esta comisión aprobó el acuerdo de Escazú en su momento de manera muy comprometida. Hay un compromiso, yo sé, de ustedes con la protección del medio ambiente y sus defensores, y es importante hacer valer ese compromiso a las autoridades correspondientes y ustedes también hacerse parte de esto. Y solamente para cerrar, comentarles que en respuesta a estos escasos avances, ya la Comisión de Medio Ambiente impulsó un proyecto de ley de protección de defensores ambientales, el boletín 16886-12, que lo pueden revisar, y que establece una gran cantidad de medidas para poder reconocer, proteger y sancionar también los ataques contra defensores ambientales. Sería súper interesante que ustedes puedan mirarlo y también, obviamente, estamos disponibles para poder discutir más al respecto. Solo un comentario muy corto, que por qué esta ley también y por qué una ley de protección a defensores de derechos humanos en general, o por qué activistas o personas de sociedad civil, es por el tipo de violencia al que enfrentan, por el tipo de amenazas al que enfrentan y por la fuente de los riesgos que existen. No es lo mismo enfrentarse a un debate público a través de los medios que enfrentarse en un debate cuando la otra posición tiene todas las fuentes de poder en el uso del derecho, en el uso de la voz, en el uso del acceso a los medios de comunicación para criminalizar a una persona, para denostarla públicamente, para generar narrativas que van en detrimento de su labor. Entonces, es el desequilibrio de poder que a nosotros nos importa y que nos preocupa y que creemos que en un Estado democrático no debería ser. Entonces, creemos que esta ley no le da provisiones especiales a nadie, sino lo que permite es balancear la cancha que hoy día está tan dispareja y en desmedro de quienes defienden el medio ambiente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la exposición. Yo quería comentarles a propósito de lo que ustedes mencionaban, que hace poquito tuve una reunión con el Ceremi de Medio Ambiente de mi región para comentarme sobre el plan de implementación del protocolo de Escazú que se está trabajando, entiendo, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y que ya comenzó a, digamos, tener el feedback con las autoridades regionales correspondientes, así que yo creo que sería súper interesante avanzar en lo que ustedes mencionan en relación a por lo menos oficiar a las principales autoridades para que puedan dar cuenta, por ejemplo, de esto que yo pude saber por la reunión que tuve con el Ceremi, pero capaz es probable que también se esté haciendo en otros distritos también, y creo que eso sería interesante de poder ahí también consultar. La diputada Pizarro me pidió la palabra, el diputado Celedón y el diputado Lago Marcino. Sí, muchas gracias, presidenta. Les quiero agradecer las exposiciones. Son preocupantes, lo que no quiere decir que uno no sepa qué ocurre. Y que además no ocurren solo en Chile, es particularmente a nivel global, pero en Latinoamérica está siendo bastante... sí, lo que pasa es que estas son decisiones políticas de quienes protegen el modelo, y finalmente lo que dice, se me olvidó el nombre, disculpe, Francisca, claro, ellos tienen todo el poder del gran empresariado, que entre otras cosas se ha empezado a hacer una práctica que es lo más peligroso, que es el asesinato de defensores medioambientales. Yo quiero ser bien franca, cuando en esta Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó el proyecto Escazú, mi análisis fue: este es un golpe al modelo. Y cuando poco tiempo después se aprobó el TPP-11, me vino una depresión de proporciones. Pero creo que por la gravedad de lo que se está exponiendo acá, nosotros debiésemos como comisión
a lo menos sugiero emitir un documento, una carta, emitir una opinión, no sé a quién, la verdad, porque en Chile tenemos, tú hablaste de 27 personas amenazadas. Desde solo el 2024. ¿Y cuántas personas fallecidas, perdón? ¿Julia? ¿O a Julia la tienen considerada como desaparecida? Más 2. Julia y Ramón Chihuahua. Ya, por eso, es Julia desaparecida y Ramón. Es altísimo el número. Entonces yo creo que las visitas estas, a mí siempre me pasa en las comisiones que tengo la sensación de que todos escuchamos, y lo saben, escuchamos, quedamos conformes y quedamos conformes y no creo que sea bueno. Yo quiero sugerir, Presidenta, por su intermedio, pedir informes respecto a qué ha hecho el Estado de Chile en relación a las víctimas. Porque si no se va a transformar en una constante, que yo la verdad que siento que ya es una constante. Porque 27, solo en 2024, solo 27 me parece una cifra horrorosa, inhumana, y aquí el Estado tiene que jugar un rol, porque es muy grave. Y insisto, porque comparto lo que decía Francisca, porque contra quiénes o quién es el adversario de estos defensores. Sí. Se me fue la onda. Sorry. Ya. Bueno, los adversarios de estos defensores ambientalistas tienen mucho poder. Y la única posibilidad es un Estado que se ponga detrás de ellos, porque además la depredación del medio ambiente es el riesgo de la vida, de la subsistencia de toda especie viva. Entonces el tema, primero quiero expresar mi preocupación respecto a las víctimas, las más dolorosas de una desaparición y una persona asesinada solo en un año. Me gustaría tener la cifra desde que se aprueba Escazú. Creo que es importante tener esa cifra desde que se aprueba Escazú, que es lo que cubriría la ley, pero creo que al gobierno hay que consultarle qué se hace en relación a esto, porque de verdad me parece pavoroso, me parece tremendo. Una vida, una amenaza me parece brutal. Esto lo multiplicamos por 27 en un año. O sea, desde Escazú, porque antes nos pueden decir no estaba aprobado, claro, pero desde Escazú acá yo creo que es necesario tener esas informaciones, hay que oficiar y creo que necesitamos darle vuelta. Yo siempre digo, ¿cómo le damos vuelta para ver qué más aportar para no quedarnos conformes con esto? Porque me parece brutal. Bien, diputada Pizarro, vamos a tomar primero las palabras de los diputados y a continuación les vamos a dar la palabra a los invitados para que puedan contestar las distintas preguntas o apreciaciones y así generamos mayor celeridad. Diputado Celedón tiene la palabra. Un par de cosas. Si existe esta Fundación Escazú, Aquí estamos. ¿eh? Aquí estamos. Sí. Bueno, a propósito del tratado, Sí existen. no, si existe es porque es un fenómeno que nos supera, es completamente internacional. Si hay 1000 defensores asesinados en la región, no sé si América Latina, es terrible. Uno de los casos que menciona, que corresponde a nuestro distrito 17 o 18, Teno, de Cristian, que es periodista. En la semana distrital yo tuve oportunidad de reunirnos con él en Teno. Y efectivamente fue víctima de agresión de una persona que está individualizada, ¿no?
posteriormente a nuestra reunión, que tiene toda nuestra solidaridad y apoyo en lo que sea necesario, posteriormente supimos, y lo voy a compartir porque me parece relevante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos a nivel regional decidió tomar el caso. Efectivamente le quemaron su auto con acelerante y en la mañana de un día domingo, sábado, no recuerdo bien. Pero la persona no es del caso señalar detalles, digamos. Pero es un caso que felizmente después de nuestra reunión fuimos informados de que el Instituto Nacional a nivel regional había aceptado representar a nivel penal. Los antecedentes son serios, ¿no? Yo sugeriría que invitemos a la ministra de Medio Ambiente y en la invitación señalar la razón de nuestra preocupación, porque es inaceptable este tipo de procedimiento. Felizmente, lo debo decir, que las personas comprometidas con el medio ambiente, con la naturaleza, aquí ustedes tres representan un padrón, son personas con mucha conciencia, generalmente muy jóvenes, muy respetables, y que son un bien al servicio de la humanidad y de nuestro país. Y no se puede aceptar que los que se sienten en contradicción con las posiciones de ellos actúen con procedimientos completamente reñidos con la moral y con los derechos humanos. Entonces, esa sugerencia... Sí, totalmente. Muy bien. Bien. Muchas gracias, diputado Celedón. Diputado Lagomarsino, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo tengo un defecto profesional, que es que yo soy demasiado concreto, tengo un pensamiento muy concreto. Y todos, e incluso nos incluye a nosotros, salvo los ministros de Estado que siempre están acompañados por carabineros, algunos, afuera estamos en la realidad. Estamos en la realidad. Y no podemos pretender que solo por el imperio de la ley o porque cambiemos la ley va a cambiar la realidad. En el fondo, en tema ambiental, tengo varios amigos activistas y sé cómo es el ambiente. Esto se transforma en una especie de mini guerra que lamentablemente el sistema de evaluación ambiental no ha sabido encauzar, porque la gracia del sistema de evaluación ambiental era que esto se resolvía institucionalmente y que no hubieran golpes de un lado y golpes del otro lado. Porque así como tengo amigos que son activistas, a uno le consta también que esto en verdad es una pelea. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hoy día hay un bien jurídico que hay que proteger, que obviamente es la integridad de quienes están llevando idóneamente, institucionalmente, las causas ambientales a través de los conductos que son regulares, que es, por cierto, el sistema de evaluación ambiental, las observaciones ciudadanas, los recursos de reclamación, etcétera, etcétera.
pero ese bien jurídico que hay que proteger el Estado no es omnipresente. Y no porque creemos una nueva institución, yo no imagino una institución, o sea, o no sé si ustedes lo imaginan así, que es una institución de resguardo de agentes activistas medioambientales que van a tener un botón de pánico, por así decirlo, y cuando lo estén a punto de quemar la casa lo van a apretar y van a llegar de esa institución en vehículos todoterrenos a decir, no, detengamos esto y a resguardarlo. Porque finalmente, si vamos a legislar por una institución que va a presentar querellas, que va a hacer acompañamiento una vez a la semana, cuando obviamente los activistas están todos los días en terreno y están todos los días expuestos, es crear una institución que va a ser letra muerta y que después vamos a decir, nos vamos a levantar toda la mano diciendo, se creó la Agencia de Protección de Activistas Medioambientales y que en terreno, en la práctica, no va a tener ningún efecto. Yo creo que el mayor efecto que puede tener hoy día es que el Estado sea capaz de perseguir, de identificar y, por supuesto, de condenar a aquellos que hacen estos actos de amedrentamiento. Es decir, que quien quemó estos lugares que fueron presentando en las distintas diapositivas, quienes participaron de aquello, sean efectivamente reconocidos, juzgados y puestos y condenados de acuerdo a lo que estipula la ley. Yo creo que esa es la única, a mi juicio, y lo trato de decir de forma bien humilde, eso es efectivamente lo único al final que puede generar un cambio, porque si evidentemente, por más instituciones que tengamos, las personas que hacen estos amedrentamientos, el Estado no es capaz de condenarlo, esto es impunidad. Entonces, desde esa perspectiva, presidente, y a propósito, yo sé que se puede invitar a la ministra de Medio Ambiente, los esfuerzos, hemos estado haciendo seguimiento, esto, otro, pero al fin y al cabo, aquí al pan vino. ¿Se pusieron las querellas? Sí, se pusieron las querellas. ¿Investigó el Ministerio Público? Sí. ¿Identificó a alguien? Yo no lo desconozco, si es que se habrá identificado algún responsable en todos estos atentados. Finalmente o terminan siendo la típica querella que se presenta a la galería y que termina quedando en nada. Y que la PDI cuando investiga dice, bueno, no encontrábamos pruebas, no habían cámaras, etcétera. Yo tiendo a ser práctico, presidenta, entonces desde esa perspectiva, yo creo que esta discusión, o sea, el acuerdo de Escazú, muy bueno, principios muy buenos. ¿Hay que implementarlo? Hay que implementarlo. Pero si no es con cuestiones concretas realmente y es más instituciones que van a terminar haciendo burocracia, en verdad yo creo que va a ser un saludo a la bandera. Lo importante es efectivamente que los activistas medioambientales puedan, en el caso de tener riesgo, ser resguardados. Si eso en definitiva, porque por más que legislemos que los activistas medioambientales tienen derecho a esto y otro, eso no va a cambiar la realidad. Entonces, presidenta, yo creo que esta discusión le falta efectivamente menos abstracción y más concreción. Y la concreción es efectivamente desde la medida del resguardo. ¿Cuántos activistas han recibido, han tenido medidas de protección o de resguardo policial eventual ante amenaza? Y en segundo lugar, ¿cuántas querellas presentadas, sea por a ellos o sea por instituciones del Estado, efectivamente terminaron en condena? Eso yo creo que es lo más concreto que podamos hablar en el tema, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Lagomarsino. Ahí, bueno, le voy a pedir al secretario que nos ayude con el tema de a quién oficiamos en relación a las medidas de protección y las querellas, si derechamente a la Fiscalía o si, bueno, ahí usted me ilustra, pero
después, y vamos a tomar los acuerdos al final, porque me queda todavía pendiente la palabra de la diputada Osandón. Así que, diputada, por favor, puede hacer uso de la palabra. Palma, usted ha hablado mucho y lo ha revuelto mucho. Ya, lo ha revuelto demasiado. No, yo solo quiero un poco complementar. Creo que el diputado Lagomarsino, por su intermedio, me interpretó muchísimo, porque cuando uno empieza a ver esta protección especial que se pretende con este proyecto, yo me imagino que es una realidad lamentable lo que está sucediendo en general con la violencia en nuestro país. O sea, yo quiero contar que al menos en mi distrito tengo una cantidad de dirigentes sociales todos amenazados por el narco. O sea, ellos ni siquiera están teniendo gente más joven que esté dispuesto incluso a reemplazarlos, porque nadie quiere estar amenazado por el narco, y esto pasa cada vez más frecuente. Entonces, mi pregunta es, o mi duda también, es que a veces estas protecciones especiales, que efectivamente, como bien dijo el diputado Lagomarsino, la ley se tiene que cumplir, se tiene que hacer las querellas y bueno, etcétera, etcétera. A veces una protección especial puede ser peor el remedio que la enfermedad al final, porque puede aumentar más violencia aún, porque yo no sé si existe alguna otra categoría de chilenos, de agrupaciones que tengan protecciones especiales de la sociedad civil por el trabajo que realizan, ¿ya? Entonces yo creo que tendríamos que ver esa mirada. Puede ser que sea muy ignorante, no sé si es constitucional o no constitucional el hecho de tener una protección especial en la sociedad civil por la tarea que se realiza, pero hoy día lamentablemente estamos teniendo una realidad de violencia brutal. Y efectivamente los dirigentes sociales también podríamos hacer una legislación también hacia ellos, los que son presidentes de junta de vecinos, porque efectivamente hay muchísima amenaza. Entonces yo creo que es muy interesante el tema, tenemos que darle muchas vueltas, pero efectivamente tenemos que exigir, y me parece bien que venga la ministra y tal vez, no sé, el ministro de Justicia, para que ver efectivamente cómo se llevan estos casos, cómo salen adelante, cuánto se avanza, qué pasa con las personas amenazadas, porque yo te diría que esto no es solo de un sector que está relacionado solo con el tema de la protección del medio ambiente, sino que hoy día es muy fácil amenazar. O sea, hoy día tiene costo cero la amenaza. Hoy día tiene costo cero quitar la vida, tiene costo cero. Si el valor de la vida se acabó, pareciera hace mucho tiempo. Entonces, interesante el tema, yo creo que quedan muchas preguntas dando bote y que tenemos que resolver, pero es una realidad bastante más grande de solo concentrado en un grupo, sino que hoy día la amenaza están al voleo y todos los días están perjudicando absolutamente la vida natural de las distintas comunidades independientes del trabajo que ellos realizan. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Osandón. Bueno, me voy a dejar mis comentarios para el final porque estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que usted menciona, sobre todo lo que tiene que ver con las amenazas a los dirigentes sociales en general, no solo a los defensores ambientales. También tengo esa experiencia en mi distrito y es bien compleja. Diputado Palma. Gracias, presidenta, junto con saludar a Escazú y particularmente a Sebastián, que es un activista que además está permanentemente en el Congreso, él es una figura reconocida acá. Presidenta, yo también tengo formación médica con mi colega, pero quería señalar algo, que no soy tan concreto, exactamente. Y le voy a decir por qué. Porque en salud lo primero es la prevención. Y la prevención implica protección y fomento. Y por lo tanto acá hay desprotección y no hay fomento al cuidado, no solo de los activistas, del ambiente. Hoy día nosotros estamos de cara a un proceso legislativo en el que nos estamos confrontando con la permisología, ¿no? Y la permisología va a dar paso a que se sustituyan los procesos de evaluación de impacto ambiental por simples declaraciones notariales, donde de buena fe va a haber que creer en que los industriales no quieren dañar el medio ambiente y con el pretexto de agilizar los procesos. Entonces, a mí no me parece nada extraño a esta altura. Yo quería decir respecto de lo que dijo un antecesor, que esto, a mí lo que me pasa, Presidenta, es como lo que ocurre en el femicidio, ¿no? O sea, una mujer va, denuncia en reiteradas oportunidades y finalmente la encuentran muerta. Hay una ley de extravío
que está ahí sin promulgarse todavía incluso, que es terrible, entiendo que la diputada Santibáñez, en que se podría suponer ante la inmediata desaparición de alguien que puede estar en riesgo, ¿no? Y lamentablemente se instala en su puesto, ¿no? Se debe haber ido de la casa, se arrancó con el pololo, está amurrada, y nadie piensa que a lo mejor quiere atentar contra su vida, o está en riesgo, o está secuestrada, o simplemente ya no está. Entonces, el tema de Julia Chuñil nos pone en el tapete un tema grave, ¿no? Porque evidentemente a esta altura suponer que ella está con vida, ojalá fuera así, es realmente bien ilusorio. Quiero decir acá que además quien siempre vulnera los derechos por convención internacional desde 1948 es el Estado. No somos ni las personas ni las comunidades. Somos corresponsables a lo mejor, pero la responsabilidad última en el resguardo de los derechos humanos, y en este caso estamos hablando de los derechos ambientales, por ejemplo, y de los activistas ambientales, es el Estado. Ahora, yo quería hacerles una pregunta, por su intermedio, Presidenta, a la Fundación, respecto del acuerdo Escazú, que está suscrito por Chile y que realmente fue muy esperanzador, aunque después se nos derrumbó la esperanza cuando el gobierno suscribió y nos instó a suscribir el tratado, el TPP-11. Entonces, Presidenta, la pregunta es, ¿este marco referencial tiene carácter vinculante o no? Porque si no lo tiene, sencillamente quiere decir que es una referencia y no nos obliga a nada. Sí. Entonces creo que es importante ver qué grado de qué tan vinculante es, claro. Suscribo plenamente lo que dice la colega por su intermedio, la diputada Osandón, en nuestro distrito, que además lo compartimos con la colega. Efectivamente, cada día son más los activistas sociales, que no necesariamente son ambientales, y que están amenazados por el narco y que hoy día están totalmente desprotegidos. Así que creo que es un tema que ojalá, Presidenta, a lo mejor usted pueda hacer una gestión, y no dudo que podría tener la anuencia nuestra, traerlo al seno de la discusión de esta comisión, porque son los derechos de personas que tienen activismo social los que están siendo vulnerados. Muchas gracias, Presidenta. Esa era mi intervención. De nada, diputado Palma, para eso estamos. La verdad es que, teníamos a Mary Cortés conectada, después se desconectó, ahora queda muy poco tiempo, entonces la vamos a esperar para la próxima sesión de comisión para que parta en primer lugar. Le dejamos ahí abierta la invitación si quiere exponer por Zoom o si la esperamos acá en la Cámara, obviamente, toda la disponibilidad para poder escucharla, un tema tan relevante como el que viene a plantear, y me parece que tenemos que tomarnos el tiempo necesario para poder hablar de un tema tan relevante como es la hipersexualización de las mujeres negras, y me parece que en 15 minutos claramente no vamos a poder abordar la temática de manera completa. Así que, claro, el punto 1 que estaba en tabla originalmente. Así que eso para que quede en acta ahí, que lo vamos a retomar la próxima semana en primer lugar, ojalá conforme lo disponga ahí la invitada también. De acuerdo, Presidenta. Como que está media pegada. Ya. Listo. Y ahora le damos la palabra acá a nuestros activistas para que puedan contestar. Ahí nos quedan 14 minutos de sesión, así que ahí ustedes se distribuyen, no sé si 5 minutos cada uno o quizás ahí en base a las... Ah, pero espera, no, 10 minutos nomás porque tenemos que tomar los acuerdos para los oficios, o los tomamos al tiro mejor. Sí, eso. Ya, entonces, listo, tenemos la solicitud de los oficios de la diputada Pizarro para que se dé cuenta de cuáles son las gestiones que se han hecho por parte del Estado de Chile respecto de las 2 personas desaparecidas que mencionan acá nuestros activistas, Julia Chuñil, que ya se había hecho el punto en la cuenta, y también Ramón Chihuán. Me corrigen si es que no están bien dichos los apellidos, pero son las 2 personas que hoy día nos informan, y respecto de quienes requerimos información, allí, secretario, ayúdeme usted. ¿Ministerio de Seguridad Pública? Perfecto, Ministerio de Seguridad Pública, porque me imagino que de allí también tendrá la información en relación
a lo que ha hecho, me imagino yo, Gestiones judiciales, PDI, claro. Ministerio Público, Exacto, Carabineros sí. de Que Chile. informen detalladamente. Exactamente. Ya. Ya. Vamos a pedirlo entonces al Ministerio de Seguridad. Eso, abordado. Y también un oficio a la misma repartición, secretario, por el tema de las 27 personas amenazadas. Allí también, y en concordancia con lo que planteaba el diputado Lagomarsino, me parece que podríamos aprovechar allí de ligarlo con lo que significan cuáles han sido las medidas de protección y resguardo, tanto de manera policial como en otros aspectos, eventualmente quizás más institucionales de las carteras correspondientes, ante las amenazas que se han denunciado ya y que nos han venido a exponer aquí. Perdón, Presidenta. Sí. Yo asumo que eso es, deben haber instancias judiciales para solicitar de protección de resguardo. Claro. Bueno, ahí nos informará el Ministerio Exacto. de Seguridad Pública. Yo me imagino, secretario, que va a ser algo así como tenemos, qué sé yo, una información de, estoy especulando, 28 causas criminales que están, qué sé yo, en estado... Vamos a adjuntar los antecedentes Sí, de la ONG. porque al mismo... Presidenta, perdón, disculpe, diputado. Vamos a adjuntar los antecedentes de la ONG Ya, Escazú súper. a los distintos oficios. Entonces lo vamos a agregar al mismo oficio anterior, ya que es hacia la misma autoridad, no tiene ningún sentido que hagamos dos oficios distintos. Y ahí está cubierto lo que nos pidió la diputada Pizarro y el diputado Lagomarsino. Disculpe, estaba hablando con el diputado ¿Sí? Lagomarsino acá. ¿La Brigada de Derechos Humanos de la PDI tendrá alguna injerencia en este aspecto en particular? Es que reciben orden del del Ministerio Público. Entonces, finalmente, Pero respecto es de la los derechos de los institución- activistas ambientales. Yo ¿podrá creo que investigar estas podríamos en una segunda... Mire, yo creo que en una segunda etapa, diputado Palma, dependiendo de lo que nos expongan en relación a estos oficios, podemos precisar a lo mejor y ahí invitar a una brigada en particular que pueda estar trabajando estos temas, dependiendo de lo que nos informe el Ministerio de Seguridad, porque si nos dicen que no hay una brigada que esté viendo esto, malamente lo vamos, o sea, no tiene mucho sentido que los invitemos. Presidente, si usted me autoriza, de repente sería bueno invitar incluso al director de la PDI para Sí. que informe este tipo de Podría antecedentes. complementar de muy buena manera sería- la información sería que le conveniente pedimos al si Ministerio de lo- Seguridad. señor diputado, Y quizás la podría tener más rápido también. Ya, pues, agreguemos a PDI, ¿les parece? Que la faculten usted para determinar en qué sesión. Y Invitar director. pedimos los oficios, pero también los invitamos. ¿Le parece? A la PDI. Invitamos a PDI, invitamos a la ministra de Medio Ambiente, que es lo que nos había solicitado el diputado Celedón, para que también pueda exponer ella en relación a la implementación del acuerdo. Implementación de acuerdos casos. Ya. También en cuanto al carácter de vinculante o no, que se planteó acá, seguro que acá los expositores lo van a poder señalar, pero me parecería importante que también pueda ir esa información en el oficio para que la tengamos de manera institucional y ordenada, como decía acá la diputada Pizarro. Y bueno, de antemano, y para terminar, mostrar mi total y absoluta disposición para poder abordar la temática que nos exponía la diputada Sandón. A mí me parece que eso es algo que no se está abordando actualmente de manera integral, al menos, completa. Así que yo ahí tomo el guante y lo propongo también en la comisión para que podamos trabajarlo cuando lo estimemos. Así que, sin más, ahora sí, les quedan sus 10 minutos para que puedan contestar las ¿Acordado preguntas. todos los oficios entonces? Sí. Ya. Muchas gracias. Sobre el tema de activistas, líderes y lideresas sociales, bueno, en rigor son personas defensoras de derechos humanos, entonces hoy día también podrían tener una protección especial por el rol que tienen, y eso, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las personas defensoras de derechos humanos son un elemento clave para el ejercicio de la democracia. Entonces, bajo esa perspectiva también se podrían implementar previsiones específicas para líderes y lideresas sociales, dependiendo de los asuntos que resguarden. Después, cuando hablamos del acuerdo, si es vinculante, y también lo que se propone, hoy día Chile, por ejemplo, tiene una ruta de implementación de Escazú, que tuvo espacios de participación, que ha sido validada, que fue presentada incluso y que se ha presentado, por ejemplo, en el tercer foro de personas defensoras ambientales, que fue en San Kitts, ahora en abril.
Y bueno, eso decir que esto implica una estrategia de política pública, no solamente una medida en particular, y que esto sería una ley que abona a una política, que abona a su vez a una estrategia de política pública que también tiene un rol importante en la prevención. ¿Y por qué la prevención es tan importante? Porque implica que las personas se reconozcan como tal para que puedan acceder a esos derechos y que luego, cuando sus derechos han sido vulnerados, puedan exigir esa restitución de los derechos. Y eso tiene que ver con cómo se investiga, qué es lo que se investiga, cómo se investiga el contexto, porque en la mayoría de los casos de personas defensoras, yo trabajé muchos años documentando casos fuera de Chile, y en general las amenazas son de hecho existe un protocolo para investigación de amenazas que se llama Protocolo de la Esperanza, y en principio, como para aclarar, gran parte de los problemas es que los casos quedan en impunidad. ¿Y qué es la impunidad? Sino un llamado a tener carta abierta para atacar nuevamente a una persona. Entonces también es importante que esta política se entienda no solamente como desde el botón de pánico, que por ejemplo, sin ir más lejos, México tiene botones de pánico, Colombia tiene botones de pánico, chalecos antibalas, autos blindados, y esos son el tipo de protección que se le brinda a las personas. Chile tiene realidades distintas y habría que explorar las opciones que se acomodan a las personas y a los colectivos, para que la discusión no sea si el botón de pánico o no, digamos. Pero sí es importante también para poder identificar las lógicas de violencia que existen detrás de estos casos. Y por último, solo para responder a lo que decía la diputada Pizarro, no solamente son el empresariado, como para también no referirnos solamente a la narrativa de que es el empresariado contra las personas, porque también hay proyectos de gran infraestructura y proyectos que son de interés estratégico del Estado, que también vulneran los derechos de las personas. Entonces también para entender que no solamente esto no es una guerra contra el empresariado ni mucho menos, sino que más bien es entregar prerrogativas para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, sobre todo cuando hay asuntos delicados, como los asuntos ambientales, que muchas veces son irreversibles. O sea, se tala un bosque y ese bosque no vuelve a crecer. Entonces son asuntos críticos que requieren una protección especial. Gracias. Sí, bueno, complementando lo que dice Francisca, también me pareció súper relevante lo que decía el diputado Lago Marcino, que mencionaba sobre ser prácticos, y creo que eso es algo súper importante, porque si bien podemos traer a la ministra, podemos traer a los subsecretarios, podemos traer a muchas personas, pero en el fondo, en la práctica, existe hoy día un plan de implementación del Acuerdo de Escazú, que es el que, como les nombraba anteriormente, que contempla 10 compromisos, y etcétera, etcétera, que les podría hablar infinitamente, pero en el fondo, en lo concreto, hay cosas como, por ejemplo, un protocolo de protección a los defensores de derechos humanos que empezó a regir desde diciembre del año pasado, y que si bien existe, contempla dentro de ese protocolo un formulario online que un defensor medioambiental, como por ejemplo Julia Chuñil, que vive en Mafil, en un lugar donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay conexión a internet, donde no hay teléfono, o sea, ¿cómo yo como defensor que vivo en otro lugar que no tiene esta conexión, cómo voy a yo ir a ponerme en un formulario que me pasó lo que me pasó? Entonces, creo que es súper relevante también poder hacer el llamado a las instituciones pertinentes, que creo que la sugerencia del Ministerio Público creo que sería una excelente institución para poder solicitar esa información de qué realmente se ha hecho y cómo se está implementando las herramientas que hay. Porque claro, puede haber un protocolo, puede haber un plan de implementación, pero tenemos que ser prácticos, como dice el diputado. Y bueno, y dentro de eso también otras cosas como en el mismo plan de implementación que se habla de una institucionalidad, o sea, como que creemos una institución para poder, que en el fondo hoy día tampoco existe, que tampoco se ha hecho ni un solo avance por esa institucionalidad, o una red asistencial de salud mental que ni siquiera ha estado dentro de una discusión. O sea, nosotros pedimos información por transparencia, hemos investigado esto muy en profundidad y hay un 0% de avance. O sea, estamos hablando de una red asistencial. ¿De dónde vamos a hacer eso? Necesitamos otro tipo de herramientas y que las instituciones pertinentes puedan hacerse cargo para que no haya, o sea, podamos prevenir, como dijimos, prevenir principalmente. Eso. Dame un segundo, Sebastián, para agregar pedir el acuerdo para agregar también la invitación al Ministerio Público, porque tenemos PDI, tenemos Ministra de Medio Ambiente, y creo que el Ministerio Público podría ser ahí una tercera pata que nos podría también ayudar a aclarar cómo se está implementando esto hoy día. Y por último, que queden reinvitados.
genial. Para cuando vengan ellos, les vamos también a extender la invitación. Presidenta, Diputado me está Palma, so- diputado me está- Lago es que Marcino. me está soplando, pero que hablen. Mire, Dale. a mí me llama la atención que se diga aquí que no existe una red de apoyo en regiones, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene oficinas regionales. Y estas son materias de competencia y de facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, o sea, presentaron querellas por Mario Desbordes y no van a poder presentar una querella por un activista que lo amenazaron y le quemaron la casa. Entonces desde esa perspectiva... Y agreguemos al INDH. Entonces. Sí, si el INDH tiene una red, Nos va a faltar tiempo. tiene una red, No tiene importa. tiene oficinas en regiones, tiene abogados en regiones. Esto en una sesión no vamos a alcanzar, pero bueno. Pero podemos hacer dos, si tenemos tiempo. Ya. Puede volver a la palabra, Sebastián. Muchas gracias. Primero, volver a Que la faculten a usted. volver a agradecer el debate que ha estado súper enriquecedor, creo yo, en torno a esta materia. Cada vez que se hace una política pública, siempre lo primero que se hace es levantar información respecto a la problemática, ¿no es cierto? Porque eso nos permite entender cuál es el fenómeno y cuál es la mejor forma de abordarlo. Y justamente, si ustedes ven el PIPE, este Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente, establece como línea estratégica número 2 la obligación del Estado de hacer un diagnóstico sobre la situación de los defensores ambientales en Chile. Ese diagnóstico no existe, no se ha creado, y nosotros hemos sido súper incisivos a la hora de preguntar. Nosotros hemos preguntado cuántas personas conforman la mesa que va a desarrollar el diagnóstico. Yo les digo el tiro el número, 0. Que nos digan también cuáles son las actas que hay sobre esas reuniones. 0, no hay ninguna acta de esa reunión. Entonces, también es importante a la hora de conversar con las autoridades hacer las preguntas lo más precisas posible para que no nos vendan humo en sencillas palabras y nos digan realmente lo que están haciendo. Y en ese sentido sí que nosotros ponemos a disposición esta información que entregamos, este diagnóstico 2023-2024, pero también hacemos el resguardo de que no es la realidad total. O sea, son los casos que hemos documentado, pero eventualmente, y es posible, hay mucho más también tras bambalina. Y lo último que sí que creo que es súper importante destacar respecto a por qué una ley de protección de defensores ambientales es tan importante, no porque le va a poner un chaleco antibala a los defensores ambientales, ni tampoco porque vayamos a crear necesariamente una institución de protección de defensores, si no sabemos qué es lo que realmente conviene. Pero sí es súper importante entender que hoy día las y los defensores ambientales no cuentan con ningún solo mecanismo para poder protegerse. Y eso implica que cuando hoy día un defensor ambiental va a Carabineros, que es lo que generalmente se hace, ¿no?, a dejar constancia de las agresiones, la gran mayoría de los casos, Carabineros no toma la denuncia, no considera la denuncia. Y aquí quiero traer como a debate algo súper relevante. Tenemos el caso documentado el año pasado, una persona de 37 años... ¿Podemos extender 5 minutos? Muchas gracias. Unanimidad. Muchas gracias. Hay el año pasado una persona de 37 años que solamente el 2024 recibió 10 agresiones. 10 agresiones directamente. Fue a Carabineros a dejar constancia de las agresiones y Carabineros le dijo textual, y esto está documentado, si no viene con el ojo morado, mejor no venga. Y eso pasa porque hoy día en Chile no hay ningún tipo de reconocimiento de lo que es ser un defensor ambiental y por tanto no se considera ni al momento de denunciar ni al momento tampoco de levantar investigaciones penales. De hecho, sin ir más lejos, con el caso de Julia Chuñil, nosotros nos reunimos con la subsecretaria de Derechos Humanos, nos reunimos con la directora nacional del INDH y les costaba reconocer a Julia Chuñil como defensora ambiental porque no hay ninguna norma que te permita entender qué es un defensor ambiental. Y respecto al INDH, que efectivamente está presente en todo el país y podría ser de utilidad en esta materia, nosotros hemos elevado cada uno de estos casos al INDH, nos hemos juntado también con la directora nacional para ver el tema, y la respuesta siempre es la misma. El INDH no se mete en temas entre particulares. El INDH sirve para efectivamente resguardar a defensores ambientales que hayan sido víctimas de agresiones por parte del Estado. Pero en el caso, por ejemplo, de Julia Chuñil, no hay ningún indicio de momento que diga que el Estado está involucrado y por tanto no hay ninguna posibilidad de presentar una querella. Y como ellos no presentan querella, la familia está completamente indefensa y no cuenta con ninguna asesoría legal, ninguna posibilidad tampoco de apoyo. Y eso es una cuestión tremendamente grave que tenemos que cambiar. Muchas gracias acá a la organización. Vamos a darle la palabra al diputado Lago Marcino porque todavía nos quedan 4 minutitos. O sea, gracias a la prórroga. yo creo que lo que acabas de decir demuestra que de repente el INDH está más preocupado de hacer politiquería dentro de todo el sistema que estar preocupado de los problemas más concretos en el territorio. Porque hoy día el cerco se ha movido. Tenemos un fallo reciente de la Corte Suprema que estableció que hay transgresión de derechos humanos por omisión del Estado. Es decir, cuando el Estado en la Araucanía, en el sur, no tiene una actitud
de protección no protege activamente a los ciudadanos, eso constituye una vulneración de derechos humanos, lo ha dicho la Corte Suprema. Entonces, en esa perspectiva, me llama la atención que diga eso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque la falta de protección aquí es exactamente la misma. Exactamente la misma. La falta de protección por parte del Estado lleva a que suceda también esto. Entonces, el Estado igual puede ser sacado al pizarrón. A mí, este tipo de cosas me hacen mucho ruido respecto a qué está haciendo el INDH. Si el INDH, estas son las cosas en las cuales tienen que estar involucrados. Muchas gracias, presidente. De nada, diputado Lago Marcino, para eso estamos. Y yo creo que va a ser muy importante que podamos invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que ellos también nos den la visión, en qué están pensando. Quizás hay algo que con estos planes de implementación que ahora se están comenzando a, valga la redundancia, implementar, quizás por allí también hay alguna novedad en relación a lo que ustedes mencionan, un cotejo de la información, qué sé yo. Porque al menos en mi región, el INDH, mi región es la región de Coquimbo, donde tenemos un tema bien complejo con la escasez hídrica y la migración forzada producto del cambio climático. De hecho, somos el primer país de Latinoamérica y en mi región está la primera comuna de nuestro país donde hay un número de alrededor de 5.000 migrantes forzados porque no han podido tener acceso al recurso vital y algunos se han, claro, además, algunos, sí, es producto del cambio climático, probablemente, el tema de las alergias, bueno, en fin, muchas cosas, pero a lo que quiero llegar es que el INDH sí está haciendo un trabajo, por ejemplo, en ese tema, y el año pasado estuvieron presentes en varias oportunidades en mi región. De hecho, me entrevistaron a mí en mi calidad de diputada, cuál era la visión que yo tenía respecto a este tema. Y entiendo que prontamente va a llegar un informe respecto de eso también, y me parece que en esa línea, así como lo hacen respecto del agua, perfectamente se podría hacer también respecto de estos temas, o como les digo, consultarles en relación a qué es lo que están pensando, digamos, a propósito de esta necesaria implementación. Así que creo que va a ser muy provechoso también que podamos escucharlos a ellos. Como dice el secretario, va a ser difícil que podamos escucharlo a todos en una misma sesión, pero yo creo que este tema amerita que podamos generar por lo menos un par de sesiones al respecto. ¿Por qué no pensar en una moción que salga producto de esta comisión, ojalá lo más transversal posible, y avanzar en un tema que yo creo que es de absoluta necesidad y urgencia, que va en aumento, y creo que tenemos nosotros la posibilidad de aportar en esa solución. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, siendo las 5:05, esta se levanta.